Hoy el Ministerio Público presentó no solo una, sino dos denuncias constitucionales en contra de la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República. ¿Qué se viene en cuanto al escenario político y la situación de la mandataria? Vamos a conversarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Eber Campos, abogado constitucionalista. Doctor Campos, bienvenido a RPP. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Vamos a tratar de desgranar una a una las denuncias constitucionales presentadas hoy por el Ministerio Público. La primera, relacionada a la situación de las protestas. Sí. Según el Ministerio Público, se han identificado hasta 75 víctimas con heridas leves o graves. ¿Cuál es el camino de esta denuncia? A ver, lo primero que habría que considerar ahí que esta es una denuncia constitucional contra la presidenta, pero también contra muchos ministros. Exacto. Que ejercían el cargo durante el tiempo que ocurrieron estas protestas, ¿no? Incluidos incluso dos ex primeros ministros, ¿no? Hablamos de Pedro Angulo y también de Alberto Tarola. Y Alberto Tarola, efectivamente. Correcto. Pues lo que va a ocurrir es que esas denuncias van a ser remitidas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Y este grupo de trabajo tendrá primero que evaluar si la denuncia es procedente o no. Si es que considera que no lo es, pues simplemente la denuncia se archivará en esa instancia. Si es que considera, por el contrario, que la denuncia es procedente, tendrá que elevar un informe a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente lo autorizará luego para que elabore una suerte de informe final que tendría que ser luego dirimido por el Pleno del Congreso, ¿no? Sin embargo, aquí hay un antecedente, ¿no? Ya en su momento la subcomisión envió al archivo un caso que había sido destapado, si se quiere, denunciado por Juan Carlos Villena, en su momento fiscal de la Nación. Sí, efectivamente, y además es un antecedente relativamente reciente, o sea, eso ha pasado hace apenas unas pocas semanas, y lo que llama la atención es que el argumento que en su momento desarrolló la subcomisión para archivar esa denuncia es un argumento que resultaría perfectamente aplicable en este caso. Lo que la subcomisión dijo fue que en la medida en que el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Este famoso artículo del que el bendito artículo 117 hablamos, que blinda a los presidentes, dice que no se le puede acusar salvo por los supuestos que establece. Entonces, con base en ese artículo, la subcomisión dijo no corresponde seguir adelante con este tema y además recomendó, cosa que en su momento pues llamó mucho la atención, que se plantee una denuncia constitucional contra el propio ex fiscal Villena, ¿no? Porque ¿cómo así que va a investigar a la presidenta si la Constitución dice que no se le puede acusar? Y lo resalto porque, fíjate, en un antecedente incluso más remoto, el de la ex fiscal Zoraida Ábalos, más bien el Congreso la sancionó por no haber investigado. Entonces, ese es un punto importante. Fue bastante aquí, contradictorio. Claro, hay una posición totalmente contradictoria del Congreso. Se pide sanción contra un fiscal que denuncia a la presidenta, pero se sanciona a una fiscal, correcto, por no hacerlo. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, pues demuestra que el Congreso es muy inconsistente y en el peor de los escenarios demuestra que en realidad estos procedimientos, estos mecanismos de control político se utilizan muchas veces no con un ánimo de buscar la verdad o de esclarecer hechos controvertidos, importantes, ¿no? para el país, sino más bien con el ánimo de pronto buscar venganzas políticas. Definitivamente. Entonces, para que quede claro, aquí no se busca específicamente una sanción, porque el artículo 117 protege a la presidenta de la República, en este caso Dina Boluarte. Pero, ¿qué va a pasar con los exministros? Hemos hablado de dos expresidentes del Consejo de Ministros y también de uno, exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y de tres exministros del Interior. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos o qué puede pasar con ellos? Sí, la pregunta es importante, Jorge, porque nos va a permitir hacer la siguiente aclaración. La presidenta tiene un régimen especial previsto en la Constitución acerca de la acusación constitucional en su contra. Pero ese régimen no es aplicable a los ministros. Los ministros se rigen por la regla general, según la cual durante el tiempo que ejercen el cargo y hasta 5 años después de haberlo abandonado, son pasibles de acusaciones constitucionales por parte del Congreso por la presunta comisión de delitos de función. Es decir, la subcomisión podría perfectamente, si encuentra mérito en la denuncia,
planteada por la Fiscalía, en el caso puntual de estos ministros, declarar procedente la denuncia y pedirle a la Comisión Permanente que a su vez lo autorice a emitir un informe final, ¿no? Planteando si es que acaso considera que corresponde que su caso pase a la Corte Suprema. Para que quede claro, entonces, los exministros no están blindados. No están blindados, digamos. O tienen un blindaje muy leve. Se requiere todavía, ¿no?, la intervención del Congreso, claro, en el sentido de que si el Congreso no autoriza su procesamiento, pues también el caso queda ahí. Ajá. Pero si el Congreso considera que sí es factible que estos temas se evalúen en un proceso judicial, pues se va a autorizar a que el Ministerio Público plantee una acusación directamente ante la Corte Suprema. Estamos hablando no solo de los ministros, sino también de presidentes del Consejo de Ministros. La situación es la misma. Es exactamente la misma. El único caso en donde hay una protección especial por la investidura es en el caso de la presidenta, porque contra ella la Constitución dice que no corresponde la acusación constitucional. Pero ahí es donde justamente surge el famoso debate que hemos tenido semanas atrás acerca de si la acusación implica también una limitación para la investigación. Claro, y la famosa demanda competencial, ¿no?, que ha presentado el Ejecutivo tratando de que ya no se le investigue más a la presidenta Dina Boluarte. Demanda competencial que está pendiente de ser resuelta. Exacto. El Tribunal Constitucional, de hecho, debería emitir su sentencia la próxima o la subsiguiente semana, porque después de la audiencia pública, que fue hace ya 3 semanas, tiene un plazo de 1 mes, según el Código Procesal Constitucional, para emitir su sentencia final. Si es que los números no me fallan, ese plazo debe estar por cumplirse. Claro, e incluso recordemos que en la audiencia participó el mismo defensor del pueblo, el doctor José Gutiérrez, ¿no?, abogando de una u otra manera por la causa de la presidenta Dina Boluarte. Participó el defensor del pueblo en su condición de amigo del tribunal, pero también participó el abogado de la propia presidenta bajo la condición procesal de tercero, ¿no? Es decir, consideraba que lo que iba a resolver el Tribunal Constitucional la iba a afectar directamente, entonces decidió pedirle a su abogado que vaya y plantee unos argumentos también ahí. ¿Cuándo puede cambiar el escenario esta resolución o determinación del Tribunal Constitucional con relación a la situación de la presidenta Dina Boluarte? Esta sentencia es supremamente importante, Jorge, porque si el Tribunal Constitucional concluye que no es posible investigar a la presidenta durante su mandato, estas denuncias, por ejemplo, que ha planteado la Fiscalía, pues van a caer en saco roto, no van a prosperar en ningún caso. No sirven de mucho, correcto. No van a servir de nada. No van a servir de nada. Y probablemente las investigaciones que se hayan realizado con anterioridad también van a caer en saco roto, en la medida en que el Tribunal Constitucional habría considerado, en ese hipotético caso, que no era constitucional investigarla durante el tiempo que ejercía el cargo. Pero si el Tribunal Constitucional concluye lo contrario, que sí es posible investigar a la presidenta, pero no así acusarla, entonces los elementos de juicio que se hubiesen recopilado en esas investigaciones mantienen plenamente su validez y podrán ser utilizados en un futuro proceso cuando la presidenta deje el cargo. Vamos al otro caso. Tiene que ver con la gestión de la ahora presidenta Dina Boluarte cuando era titular del MIDIS, ¿correcto? Según la hipótesis de la Fiscalía que ha sido presentada a través de la denuncia constitucional, la presidenta Dina Boluarte habría favorecido a un amigo conocido de su familia para que se convierta en proveedor del Estado. La pregunta es, si este presunto delito fue cometido antes de que sea mandataria, ¿también ella está protegida por el artículo 117? Sí, también tiene una protección. La Constitución dice claramente no se puede acusar constitucionalmente a la presidenta durante su mandato. No importa que haya cometido un, en este caso, presunto delito, ¿correcto?, antes de su mandato. Eso no importa. Yo pensaría que no. Me parece que el tenor de la Constitución es muy claro. O sea, el objeto es que en la medida que la presidenta ejerce funciones como jefa de gobierno y jefa de Estado, pues no va a ser objeto, digamos, de un proceso que podría alejarla de las funciones que cumple. Y eso podría ocurrir indistintamente si es que el proceso es por un tema que ocurrió cuando era ministra o por un tema que ocurrió cuando era presidenta, ¿no? Entonces diría que el desenlace sería exactamente el mismo. Bueno, ¿qué tal blindaje? El que tiene la figura presidencial, ¿no? Pues sí, es un blindaje muy fuerte
Pero me parece que a veces se exagera un poquito con el blindaje. Porque, digamos, ya decir que no se puede acusar constitucionalmente al presidente o presidenta durante su mandato ya implica una protección muy fuerte. Pero sumarle a eso que no se le puede investigar ya me parece que puede ser un poquito desproporcionado. Definitivamente. Lo que señala esta hipótesis de la Fiscalía, reitero, es que se habría cometido, bueno, este presunto delito, ¿no?, durante su gestión como ministra, como titular del MIDIS. Podemos entender entonces que el procedimiento puede ser aquí similar. Se avanza en las investigaciones, pero ahí queda. Ahí queda. De hecho, las investigaciones que puede realizar la Fiscalía básicamente sirven para generar insumos que sustenten su denuncia constitucional. Okay. O sea, más allá de la presentación de la denuncia, la Fiscalía no podría avanzar en la medida en que la presidenta tiene esta protección especial del 117. Y dado que esa denuncia ya se presentó, digamos que esas investigaciones ya habrían cumplido su propósito. Sin embargo, llama la atención, doctor, el delito porque se le acusa a la presidenta Dina Boluarte. Colusión agravada. Estamos hablando de uno de los delitos que tiene la sanción, la pena, bueno, bastante alta, ¿no? Cerca de 20 años. Es un delito muy grave. Exacto. ¿no? Es un delito muy grave. Ojalá la presidenta pues esté en posición de aclarar esos hechos, más allá del blindaje, más allá de lo que fuera. Me parece que ella cumple un rol político. Y creo que si existen unos cuestionamientos vinculados con su actuación como funcionaria, debería estar en posición, más allá de cualquier blindaje o formalismo, claro, de aclarar y de precisar si es que acaso es posible que no tiene que ver en esos hechos. Alberto Tarola, el ex premier que también ha sido incluido en esta denuncia, ha respondido inmediatamente a través de sus redes sociales. Ha dicho que le parece un abuso la posición del Ministerio Público. ¿Se ha llegado a este extremo o el Ministerio Público está caminando de manera correcta? Pues yo lo que creo es que, dado que está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional que va a servir precisamente para establecer cuáles son las competencias del Ministerio Público en términos de investigaciones contra jefes de Estado, en este caso contra la presidenta, quizá lo razonable sería esperar a que esa sentencia se emita, ¿no? Porque eso probablemente va a pasar muy pronto. Esto es importante. Entonces, para usted, unos días. La Fiscalía ha debido esperar la decisión del Tribunal Constitucional para recién presentar la denuncia constitucional. Yo creo que para todos va a ser importante lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Claro. Me parece que eso va a contribuir a zanjar de una vez por todas un poco la discusión acerca de los alcances de ese artículo 117. Desde mi punto de vista, lo razonable sería que se reconozca que son dos ámbitos totalmente distintos. Una cosa es la investigación, que es una competencia que recae en el Ministerio Público, y otra muy diferente, la acusación constitucional, que es una competencia que ejerce el Congreso de manera exclusiva. Correcto. Entonces, digamos, no parece ser muy coherente que una limitación para el Congreso se extienda luego para la Fiscalía. Quizá el Tribunal Constitucional en su sentencia pueda contribuir en todo caso a dar algunos criterios, algunos estándares respecto de cómo el Ministerio Público puede llevar adelante esas investigaciones cuando recaen en la figura del presidente. Pero sí me parecería muy controvertido que el tribunal diga que no cabe bajo ninguna circunstancia ni siquiera investigar a un presidente, ¿no? Correcto. Y a todo esto, precisamente, tenemos que agregarle que hoy Juan Burgos, el presidente de la comisión que está investigando estos casos tan polémicos, ha revelado que la presidenta Dina Boluarte le ha enviado una carta al doctor Cavani exigiéndole que no declare ante la comisión del Parlamento. El doctor Cavani ha sido citado para el 28 de mayo. ¿El doctor Cavani tiene la obligación de asistir y declarar o es potestad suya? Pues depende en condición de que se le haya citado a la comisión. Ajá. Si es que se le ha citado en la condición de testigo, ¿no?, podría excusarse de participar, pero si es que se le ha citado en la condición de investigado, pues sí tiene, de todas maneras, una obligación de asistir a la comisión. Además, no nos olvidemos que la comisión eventualmente puede pedir arraigos. O sea, si es que alguien se niega a asistir a la citación de una comisión investigadora, Ajá, o que ejerce funciones de investigación en el Congreso, los integrantes de esa comisión pueden solicitar al Poder Judicial que dicte medidas para que esa persona sea obligada a ir de grado fuerza. Es lo que le pasó a este señor Shimabukuro.
Sí, lo recordamos. Recuerda, claro. Jorge, que lo llevaron a la comisión, creo que de fiscalización enmarrocado, ¿no? Sí. Para que declare porque no quería ir. Bueno, es lo que puede hacer la comisión, entonces yo creo que si hay una citación, pues debiera colaborar, ¿no? Debiera participar y decir pues su verdad. Correcto. En los términos en que se plantee la interrogante, ¿no? La consulta de la comisión. Yo creo que es importante, Jorge, aquí distinguir un plano. Ajá. Que a veces lamentablemente se confunde mucho con los argumentos jurídicos, ¿no? Reconozco que a veces los abogados contribuimos a eso, pero creo que hay dos planos que se deben distinguir. Una cosa es el plano estrictamente jurídico, que tiene que ver con la interpretación de las normas, el marco constitucional, pero otra cosa es el plano político. Sí. Y Eso es me cierto. parece que si hay un cuestionamiento contra alguien que ejerce un cargo de la mayor importancia, que tiene además un efecto tan grande sobre la gobernabilidad y la estabilidad política del país, lo adecuado sería que ese funcionario aclare de la forma más célere y transparente posible las acusaciones que se plantean en su contra. Es lo que esperaríamos todos realmente. Doctor Campos, gracias por estar con nosotros.